Ahora ya que sí, voy a pedir toda su atención porque vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de pesca, justo el día que comienza la temporada, y ayer ya se lo adelantábamos, y es que el Tribunal de Justicia Superior de Aragón ha paralizado de modo temporal la ley de pesca del Gobierno de Aragón tras ser recurrida por el colectivo de pescadores. Dicho plan limitaba la pesca de algunas especies popularizadas en Aragón, como son el siluro o el black bass. Además, obligaba a los pescadores a sacrificar las piezas capturadas al considerarlas como especie invasora. ¿Pero qué es una especie invasora? Bueno, sepan que en el catálogo de estas especies hay hasta 19 peces que se consideran peligrosos porque pueden modificar el hábitat natural de los ríos y de los embalses. De esos 19 hemos destacado 4. Son el black bass, el siluro, la trucha arcoíris o la carpa. El black bass es uno de los más populares en los certámenes de pesca y este viene de Norteamérica. También tenemos el siluro, también lo conocemos de sobra. El siluro se introdujo en Mequinenza a mediados de los años 70. Viene de Europa, de los ríos de Centroeuropa. Tenemos por aquí también la trucha arcoíris que viene del norte del Pacífico, también muy usada en las competiciones deportivas, y se cuestiona si realmente es nociva para el medio ambiente. Enseguida nos van a responder a esto nuestros expertos. Y en último lugar, la carpa. La carpa es la más popular, la que más variedades tiene, la que más se pesca en España. ¿Y saben cuánto tiempo lleva en nuestros embalses y en nuestros ríos? Más de 2000 años. Bueno, pues vamos a sumar a esta mesa para que debaten de un tema que de verdad yo desconocía y he descubierto cosas apasionantes. Así que les invito a quedarse con nosotros. A José Ramón López Pardo, que es director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca. Don José Ramón, bienvenido. Bien, bueno. También está con nosotros Víctor Otal, que es presidente de la Federación Aragonesa de Pesca. Don Víctor, bienvenido. José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está Víctor Calleja, que es portavoz de la Asociación Conservacionista Ebro con Vida. Víctor, bienvenido. Gracias. Y se mantiene con nosotros Enrique Navarro, que además es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Enrique, gracias por Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, con José Ramón López Pardo, porque don José Ramón, lo cierto es que este fin de semana comienza la temporada de pesca y además comienza con un evento de pesca de una de esas especies seleccionadas, de una de esas especies aludidas, la conocida como black bass. Los pescadores que este fin de semana van a pescar el black bass, en principio, pueden hacerlo con plena normalidad, puesto que el decreto está recurrido, ¿sí o no? Vamos a ver, se ha producido una suspensión cautelar que afecta justamente a esta especie y es cierto que en breve se va a publicar en el Boletín Oficial de Aragón realmente, porque normativamente lo debemos hacer, pero en consecuencia estamos en una situación en la que de facto ya los pescadores pueden pescar. Formalmente tenemos que publicarlo en el BOA, es decir, una formalidad que es obligada, ¿no? Con lo cual, lo que sí que puedo decir es decir que no contraviene la pesca, habida cuenta de la suspensión cautelar que afectaría a esta especie y que, bueno, en todo caso, si el lunes o el martes, bueno, será el martes o miércoles cuando calculo yo que estará en el BOA, pero que, digamos, esto da una línea, una orientación a los agentes de la autoridad. Pero en principio, por tanto, podemos tranquilizar a los pescadores. Podemos tranquilizarles. Muy bien. Y ya que estamos con usted, y como parte interesada en todo esto, háganos una valoración de lo que ha ocurrido, de esta orden que ha sido suspendida cautelarmente. Bueno, la valoración pone de manifiesto que se trata de un conflicto entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. He sabido que la sentencia del Supremo, hace un año de esta sentencia, que se produjo como consecuencia de un contencioso de tres organizaciones conservacionistas o ecologistas, lleva a la publicación en el BOE esa sentencia, en consecuencia a la obligatoriedad del sacrificio de estas especies, bueno, pues de tanta utilidad socioeconómica en Aragón, como luego ahora veremos. Y después de eso nos vemos en la obligación, al publicarse la sentencia del Supremo, el Gobierno de Aragón, el Ejecutivo no tiene otra obligación que realmente trasladar esa sentencia a su normativa, también para clarificar, porque ocurría como ahora, ¿y dónde estamos? El Supremo ha dicho esto, reuniones en el Ministerio se nos dice que es de obligado cumplimiento y nosotros hacemos un desarrollo y una interpretación jurídica que corresponde a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, y son tres, es decir, está el servicio del Departamento, la Dirección General de Servicios Jurídicos de Presidencia y el Consejo Consultivo, y en definitiva se produce
este plan de pesca, que ha sido recurrido, lógicamente, por una interpretación con pasión de la Federación de Pesca a escala nacional y también de la aragonesa, ¿no? Y esta es la razón que nos lleva a este encuentro. Pues ya que ha mencionado usted a la Federación de Pesca, vamos con José Luis Bruna, que además, por lo poco que le conozco, es un hombre muy vehemente, con muchas ganas de participar. José Luis, lo que el Gobierno de Aragón dice es que ellos incorporaron lo que les decía el Tribunal Supremo a la legislación. Y punto. ¿Esto ha ocurrido también, este conflicto, en otras comunidades autónomas? No. Y además, precisamente hace una semana estuve en una reunión con el director general y el consejero y les expliqué que una cosa es lo que decía la sentencia, que anulaba algunos preceptos del Real Decreto de agosto de 2013. No nos vamos a liar con muchos decretos, porque si no, no llegamos al público. Pero digo, una disposición legal menor y no tocaba para nada, como no puede ser de otra manera, a la ley. La ley fue modificada en octubre de 2015 y la ley, en su artículo 64.3, perdonar que haga referencia, pero es inevitable, autoriza a que se pueda hacer la captura y suelta, en los casos en que se cree oportuno por control. Vamos a preguntarle... Y es lo que, perdona, es lo que recoge precisamente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y es lo que ha hecho Cataluña, Extremadura y otras comunidades. O sea que, en su opinión, este conflicto se podría haber evitado si se hubiese permitido a los pescadores capturar y soltar. En determinados casos. En determinados casos, en determinadas especies. Exacto. Víctor Calleja, ¿hay especies invasoras? Algunas sí y algunas no. Venga, de las 4 que hemos seleccionado, ¿cuáles serían invasoras y cuáles no? Pues vamos a ver. De las 4 que se han visto seleccionadas, me voy a permitir hacer un inciso. El pez gato que ha salido fotografiado, pintado ahí... ¿El pez gato usted se refiere al siluro? No es un siluro, es un pez gato. Vale. No puede alcanzar, pero bueno, es simplemente una apreciación. De las 4 especies que han sido citadas, la carpa no es invasora porque vino en la época de los romanos. No invasora. Por lo tanto, si un pez que ha venido para las villas romanas y para las fuentes que tenían en su interior como ornamento y de ahí pasó a los ríos, no se puede considerar así. El black bass vino en base al acuerdo que el gobierno de Franco hizo con las bases norteamericanas en el año 54, justamente cuando yo nací. O sea que tampoco sería invasor. Tampoco sería invasor porque fue introducido debido a una repoblación y a un estudio por todos y cada uno de los embalses españoles en el año 54. Nos queda el siluro y la trucha arcoíris. El siluro quizá es una especie que jamás debió llegar, pero llegó. Y yo tengo absolutamente certeza de cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué sucede? Que llegó. Quizá no debería haber llegado, pero fue introducido. Vale. Esa es una especie invasora. Y luego, la trucha arcoíris, yo no la considero como una especie invasora, puesto que ha repoblado multitud de tramos y ha servido para la carencia de la trucha arcoíris, que en base a la contaminación y a la degradación del medio natural descendió, la trucha arcoíris ha ocupado ese nicho. Por lo tanto, de estas 4 especies yo me quedaría con el invasor puro y duro que es el siluro. Y en su opinión, por tanto, ¿el siluro tendría que ser, una vez pescado, sacrificado? Pues vamos a ver, desde el punto de vista ecológico y ecologista y conservacionista, el siluro debería ser sacrificado y exterminado. Pero se da una circunstancia. Arreglamos algo exterminándolo o intentando exterminarlo, o quizá es mejor desde el punto de vista conservacionista y racional, con sentido común, aprovecharlo e impedir que de las zonas donde está delimitado pase a otras zonas. Voy a hablar en primera persona de un paraje que yo amo especialmente, que es el Matarraña. Sí. El Matarraña desemboca en Fallón. Sí. Y el Matarraña, desde los puertos de Beceite hasta Fallón, es un auténtico paraíso que hay que conservar a ultranza. Bien. Porque están la nutria, el martín pescador, la tortuga... ¿Y qué tiene que ver esto con el siluro? Pues el siluro está en el fin del Matarraña. ¿Qué tenemos que evitar? Que vaya río arriba y degrade medioambientalmente las especies del Matarraña. Ahora bien, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos? ¿Vaciamos el pantano? ¿Matamos En principio, los siluros? Lo que propone la legislación es matar a todos los siluros que pesquemos. Vale,
Puede ser un método eliminar el siluro. Yo no estoy en desacuerdo. Ahora bien, hay otra forma de verlo con sentido común. ¿Qué sería? Aprovecharlo. ¿Para? El flujo económico que el siluro trae es importantísimo. O sea que lo que usted nos está diciendo, por tanto, es que ojo con esta práctica porque implica consecuencias económicas, socioeconómicas. Vayamos por partes, no me malinterprete, ni me lleve al huerto. Yo no he querido decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, desde el punto de vista ecológico, ¿qué tengo que decir? ¿Hay que exterminarlo? ¿Hay que matarlo? ¿Sí o no? Bien, sí, hay que matarlo y hay que exterminarlo. Pero, ¿qué hacemos en el embalse de Mequinenza, por ejemplo? O de Ribarroja. ¿Los exterminamos? Yo de acuerdo, perfectamente. Pero, ¿y las contrapartidas? Es que desde un punto de vista ecológico, quiero entenderle, y ahora vamos con Enrique, que de estas cosas sabe. Entonces, lo que usted está diciendo es que el sacrificio sería válido en determinados momentos y circunstancias. Y con un estudio, y en determinados lugares. Y con un estudio Muy previo. bien, le he entendido. Enrique. Bueno, a mí lo que me gustaría es intentar explicar lo que inicialmente se ha definido como un conflicto legislativo. Yo como científico lo que me veo obligado es explicar que en realidad la base de este conflicto legislativo es un conflicto ecológico y lo voy a intentar explicar. A ver, cuando introducimos una especie en un ecosistema que no le toca, lo que hace es alterar el ecosistema. Y entonces la gente se preguntará, ¿y por qué se hacen leyes donde se invita a que se extraigan determinados peces de determinados ambientes acuáticos? Pues esto no se inventa. Esto se basa en estudios científicos financiados, por ejemplo, por la Unión Europea. Y lo que me gustaría es enseñar a los televidentes unas imágenes de uno de estos estudios, precisamente. Y es que resulta, las imágenes que van a ver es de un estudio piloto donde lo que se ha hecho es eliminar a especies, a unas especies introducidas en un lago del Pirineo y ver qué ocurría. Porque en estos pequeños lagos del Pirineo lo que se hizo fue introducir la trucha para que la gente fuera a pescar y hubiera una actividad más económica, para atraer turismo. Pero para que la trucha pudiera vivir tuvieron que introducir otros pececitos para que se alimentaran. Más que la trucha, el salvelino. Exactamente, sí, pero introdujeron... que estás con pescado. Exactamente, no, pero hay que explicar las cosas de un modo sencillo para nuestra audiencia. Sí, claro. Entonces, fijaros que en la imagen de la izquierda, donde ese pequeño lago todavía tenía peces, el aspecto del agua es una sopa de guisantes. ¿Por qué? Porque hemos alterado el ecosistema y resulta que los peces que introdujimos para alimentar a la trucha se comían un pequeño insecto que vive en el agua, que es una pulga de agua y que lo que hace es alimentarse del plancton, de las algas que dan ese color verde al agua y que provocan anoxia, y que al final la trucha desapareció y lo que se quedaron fueron los otros pececitos que no servían para nada. Entonces la Unión Europea, que hay muchos estudios científicos realizando este trabajo, lo que recomiendan es extraer las especies invasoras. ¿Por qué? Porque con ese dinero lo que se ha hecho ha sido pescar todos esos peces introducidos en el lago, y al cabo de 2 años el lago no se puede apreciar muy bien ahí, pero ha ganado en transparencia. Ahora mismo puedes ver el fondo del lago, que es lo que le toca. ¿Y se ha quedado sin pescadores? Se ha quedado sin pescadores, pero ahora viene gente que, por ejemplo, se puede bañar ahí o puede tomar el sol en la orilla. Se ha cambiado el tipo de uso, regenerando el ecosistema. Entonces, a ver, yo como científico lo que tengo que decir es que estoy a favor de que las especies exóticas se extraigan, porque además tienen un coste económico. Es que aquí estamos hablando de que la pesca resulta en un beneficio, he mirado números, de 6 millones en el Bajo Ebro, 6 millones de euros más o menos es lo que moviliza. Pero es que el coste de tener el agua de esos embalses en peor estado por culpa de la introducción de estas especies exóticas lo estamos costeando entre todos, por ejemplo, al depurar aguas que están en peor estado, o costeando otro tipo de medidas. Por ejemplo, por culpa de la pesca en estos embalses llegó el mejillón cebra, y cada año en la cuenca del Ebro, tiene un coste. Tienes a los pescadores ya en pie de guerra, ya quieren decir. Un segundo, caballero. de la comisión de un delito, y entonces le voy a poner a usted una querella por Don José Ramón, no, que vamos a llegar seguro al entendimiento, no van a necesitar muy claro, las no querellas. nos acuse de la comisión de un delito, porque eso, si no se puede demostrar, es una injuria. Bueno, pues luego hablamos a ver cómo pudo llegar un segundo, por favor, impongamos orden en la mesa. Don José Luis, un segundo. Porque estamos en esta mesa sentados precisamente para intentar comprender la problemática. La verdad. Y aquí no hay partes contrarias, lo que tenemos todos cada uno es que aportar. Vamos a hacer una cosa, 2 minutos y hablamos del impacto económico que este tema tiene en muchas zonas de Aragón. En 2 minutos.
Seguimos hablando de la pesca, del presente, del pasado y del futuro de la pesca. Hemos ido a publicidad, había aquí un pequeño contencioso que me obliga a dar la palabra a José Luis Bruna. Pero don José Luis, de verdad, sinceramente, que aquí estamos para intentar aportar soluciones. Estoy convencido. Y para resolver este problema y sobre todo para intentar ver una línea de futuro. Estoy convencido. ¿Qué es lo que quería decir? Primero, nosotros como pescadores somos los primeros defensores de ecosistemas acuáticos de calidad, porque si no dejaríamos de existir, o sea, nos va la vida en ello. Perfecto. Pero cuando un ecosistema no es natural, sino que es absolutamente antropomórfico, es decir, artificial, no podemos pretender que en la piscina de casa haya especies autóctonas. Para ser muy claro y que todo el mundo lo entienda. Por lo tanto, si resulta que el 88% de las aguas de este país, sí, y soy generoso, son o artificiales o seminaturales, porque son tramos de ríos domesticados por las presas, no podemos pretender que en esas aguas artificiales o seminaturales existan especies autóctonas. Y ahí la Comunidad Europea es muy clara. ¿Qué dice la Comunidad Europea? Primero, la Directiva Hábitat. ¿Para qué? Para que se recuperen los hábitats físicamente. Luego, la Directiva Marco del Agua. ¿Para qué? Para que se recupere el agua en calidad, cantidad y velocidad, que la gente se olvida siempre de este punto. Y luego dice, ya que hemos hecho los cimientos y las paredes, vamos a hacer el tejado que quede bonito y vamos a hablar de biodiversidad. Pero aquí, ¿qué pasa? Que los hábitats no existen porque son artificiales o seminaturales. Las aguas, y él lo sabe, entre pantanos, entre presas, los lechos están absolutamente colmatados. Sí. Por lo tanto, ahí es imposible que una especie autóctona prolifere. ¿Qué le parece si seguimos avanzando en otra de las polémicas que había con toda esta legislación? Y ahí me gustaría saber, Víctor Otal, su opinión, porque una de las propuestas que se hacía es que los peces, una vez pescados, había que sacrificarlos. Y una de las polémicas que decían los pescadores es que la norma no especificaba cómo sacrificarlos y qué hacer con los desechos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, antes de cómo deshacerse de los desechos, el primer problema es por qué matarlos. El auto de ayer de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos da la razón fundamentalmente por dos razones muy claras. Y de la que comentabas es la segunda, pero empecemos por la primera. La primera es que se pregunta el tribunal que por qué el Gobierno de Aragón obliga a matar los peces cuando existe el artículo 64.3 de la Ley 42/2007 que nos permite practicar el captura y suelta. Esto lo hemos dicho con José Luis Bruna, al director general, al consejero, 20.000 veces por activa y por pasiva. Les hemos dicho, déjanos sentaros con vuestros asesores jurídicos que están equivocados. Y el consejero ya nos ha respondido diciendo que estaban trasladando la sentencia del Tribunal Supremo, ¿verdad?, a la norma. Vamos a la segunda cuestión, sí, la de qué hacer con los desechos. Luego, primero, efectivamente, el tribunal le dice que no tenían por qué haber dicho que había que matar los peces. Desechos. Que estaba claro que teníamos razón y que se podía permitir el captura y suelta y que está permitido por la ley y sus abogados se equivocaban. Vamos con los desechos, que me gustaría, por favor, escuchar al director general. Supongamos que hay que matar los peces, que no hay que matarlos, pero supongamos que hay que matarlos. Y ahora resulta que la orden que recurrimos nos dice que los pescadores o los organizadores de los campeonatos tenemos que hacernos cargo de gestionar esos residuos. Hombre, por favor. Y entonces el tribunal sensatamente le dice, Gobierno de Aragón, usted regule, legisle y ponga los medios para cómo deshacerse de esos residuos. Y mientras tanto, esta orden es nula. Pues escuchemos lo que dice el Gobierno de Aragón. Bueno, en primer lugar, el Gobierno de Aragón lo que dice es que se trata de una suspensión cautelar. No dice que ha dado la razón a la Federación. Habla de una suspensión cautelar pues para mejor proveer, decir que nuestro servicio, nuestro departamento está remitiendo todo el expediente precisamente al tribunal porque ni siquiera tiene todo el expediente en su mano. Es decir, que nos ha empezado a pedir la documentación jurídica. Pero vamos al tema de los desechos, por favor. A los desechos. ¿Estaba especificado cómo hacerlo, sí o no? Especificado ¿Se puede leer lo que dice el auto? Por si acaso hay alguna duda, porque parece que hay dudas. Le pido un momentito de respeto que está hablando, por favor, el director general. Cuando quiera. Una suspensión cautelar, bueno, se admite a trámite y se va a estudiar y se fallará. Es decir, no significa que ya se haya ganado. Vayamos a los desechos, por favor, que preocupa mucho a los... Artículo 2.5. Se dice como que debiendo eliminarlos del medio natural, así como sus restos, para lo cual está autorizada la posesión y el transporte de los mismos, bien sea para su compostaje, cuando se dice que hay que hacer, para su compostaje, con fines de autoconsumo, bueno, o para su depósito o lugar apropiado para su eliminación, tales como los contenedores de fracción resto. En este caso, los restos deberán ir en el interior de bolsas o sacos impermeables cerrados. O sea que, en su opinión, la norma sí que recogía lo que hacer. Y decir más, la Federación Aragonesa de Pesca es una entidad colaboradora del Gobierno de Aragón. Es la única entidad colaboradora.
Y el Gobierno de Aragón regula mediante los convenios cuáles son los comportamientos, las tareas, los desempeños que tiene que llevar a cabo esta propia federación. Decir, como ha ocurrido con los contenedores que la propia Federación de Pesca ha puesto en Mequinenza. Es decir, que le parece nuevo a la Federación Aragonesa de Pesca el que hay que poner contenedores para recoger sea la basura de los pescadores, sea los restos en este caso, pues me parece que es, bueno, pues ya que hemos recogido las dos posturas, ahora vamos a hablar de un tema importantísimo en toda esta polémica, que es el impacto económico que podrían tener este tipo de medidas en algunas zonas de Aragón. Blanca nos da los datos. Es cierto que la práctica de la pesca genera muchísimo dinero, es un gran negocio el que se mueve alrededor, y para comprenderlo vamos a ponerle cifras, vamos a ver cuáles son los números. En España hay 80.000 federados, es decir, 80.000 personas que compiten habitualmente en estos concursos que hablamos de pesca, pero es que, atención, hay casi 2 millones de licencias de pesca. Esto quiere decir que hay casi 2 millones de personas que practican la pesca como hobby de modo habitual. La repercusión económica a nivel nacional, atención, es de 3.000 millones de euros. Es una cantidad significativa, 3.000 millones de euros. Esto ocurre en España. ¿Qué pasa en Aragón? ¿Cuáles son las cifras que nos deja nuestro territorio? Pues bien, si hablamos de federados, en Aragón encontramos 6.000 federados. Ahora mismo lo vamos a ver. Esto es en España. En Aragón son 6.000 federados. Las licencias de pesca, las personas que practican la pesca de forma como un hobby, como una manera de pasar el tiempo, son 60.000 personas. Y el impacto económico que deja en nuestra comunidad es de más de 8 millones de euros, sobre todo en la zona del mar de Aragón, Caspe y Mequinenza. Hasta allí nos vamos a ir, hasta Caspe. Se encuentra nuestra compañera Pilar para hacernos entender, para que veamos cuál es la importancia del sector de la pesca en un lugar como aquel. Vean. El agua es vida y bien lo saben en esta zona. Por eso nos hemos venido hasta un hotel en Caspe, que está a escasos metros del embalse de Mequinenza. Lo estamos viendo en nuestras pantallas. Aquí están deseando que llegue ya esa temporada alta, que empezará en apenas unas semanas, porque a partir de abril y hasta octubre, hasta aquí se acercarán cientos de pescadores aficionados a la pesca que se vuelven locos con este embalse que tiene, ¿cuánto me decías? 500 kilómetros de costa. 500 kilómetros de costa. ¿Qué repercusión económica tiene estar al lado de este embalse para vosotros, para esta zona? Pues tiene claramente una repercusión importantísima, ¿no? Porque este nivel de turistas, sobre todo internacionales, vienen aquí motivados, aparte de por el gran kilometraje de costa accesible, por la cantidad de especies diferentes que hay aquí para capturar, ¿no? Entonces vienen, se alojan en nuestras instalaciones, disfrutan de las otras opciones turísticas que tienen aquí, y la verdad que eso genera mucha economía y cosas positivas para el pueblo. Estamos hablando de turistas, de pescadores que vienen sobre todo de los países nórdicos y que entendemos que tienen un poder adquisitivo alto y que eso se nota. Desde luego, sí, se nota cuando vienen, porque vienen a disfrutar, ¿no? Y cuando uno tiene un disfrute así, a veces el dinero es algo secundario. ¿Cuántos días están de media? Pues yo creo que unos 5 días, entre 4 y 7 días hay de todo, ¿no? Hay gente que se pega aquí un par de semanitas, se lo toma más a la ligera y a la calma, pero sí. No solo la pesca, hasta aquí también se desplazan cada año selecciones deportivas que vienen aquí a entrenar, me decías, especialmente de vela. Sí, por ejemplo, cuando se celebra el Campeonato Nacional de Vela, esto atrae muchísimo, sobre todo nacionalmente también, o al menos eso lo notamos nosotros desde aquí. Vamos a pasar para adentro, porque en este hotel tienen, por ejemplo, una de las suites, que son unas de las habitaciones que también se reservan o más se demandan, precisamente por ese alto poder adquisitivo que tienen los turistas que se acercan cada primavera hasta esta zona. La suite estamos viendo, una habitación que nos puede costar de media, ¿cuánto? Pues entre 150 a 200 euros. Sí. Están 5 días, con lo cual el desembolso es importante. Quilicua, sí, la verdad que sí. Quería preguntarte también, no sé si vosotros en esa temporada alta que dura varios meses tenéis que aumentar el número de trabajadores que tienen disponibles aquí en el hotel. De momento no. Puede darse algún caso puntual en el que haga falta algún refuerzo, pero nos apañamos bien el equipo que estamos, sí, de momento. Bueno, pues como estamos viendo, esta es una de las habitaciones, casi la habitación estrella, la habitación estrella. Esta es la habitación estrella, decirlo así. Que por cierto ya está reservada, así que antes de que vengan los clientes, nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a tirar un poquito. Aquí, como veis, ya está todo preparado para recibir a esos pescadores, miles de pescadores que se acercan cada primavera hasta esta zona del Bajo Aragón Caspe a disfrutar sobre todo a disfrutar, de un deporte que es vida.
Exacto, sí, sí, el agua es vida y nunca mejor dicho, sobre todo aquí, vida y economía. Sí. Vida y economía. Muchas gracias. A vosotras. Presidente de la Federación Aragonesa de Pesca, acabamos de ver este ejemplo del impacto económico que tiene la pesca en algunos lugares de Aragón. ¿Estos 8 millones de euros de impacto se habrían puesto en riesgo con la normativa que ahora mismo está suspendida cautelarmente? No se habrían, se han puesto en riesgo y hemos incurrido en unas pérdidas ya irremediables. El turismo fluvial en España, que somos el primer país de Europa en turismo de pesca, hay 3 comunidades autónomas que somos las punteras y que acaparamos casi todo el turismo de pesca continental, que somos Aragón, Extremadura y Andalucía. Sí. Muy bien. En Extremadura, el presidente don Guillermo Fernández Vara, sí, nada más que salió la sentencia de 16 de marzo del año pasado del Tribunal Supremo, se reunió con José Luis Bruna y le dijo: en Extremadura no se va a matar un pez, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Acabaron la reunión y cuando salieron a la sala de prensa, José Luis Bruna le dijo: bueno, ahora en la sala de prensa, ¿qué decimos? Dice: lo que hemos hablado. Y lo dijo, y lo ha mantenido. Y no ha sacado un plan de pesca, como el de aquí, ni ninguno. Está esperando a que cambie la ley, que es lo que estamos esperando. Andalucía, exactamente lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Hemos salido unas imágenes de un hotel de Caspe. Yo estoy habitualmente en Caspe y en Mequinenza. Tienen del orden de un 50% de reservas de los turoperadores canceladas. Este turismo se nos ha ido a Andalucía y Extremadura. Recuperarlo será imposible, porque Andalucía y Extremadura tienen unos enclaves maravillosos. El mar de Aragón es fantástico, pero ellos también tienen maravillosos. ¿Esos datos usted los tiene realmente contrastados? En su opinión, ¿hay reservas que se han marchado de Aragón a otras comunidades autónomas por esta normativa? Sí. Ahora las vamos a cuantificar. Esto es inmediato, pero todos los restaurantes, hoteles, nos hablan de que tienen reservas canceladas continuamente. José Ramón, por alusiones. Vamos a ver, lo primero, por ejemplo, y aquí tengo una nota de la comunidad autónoma de Andalucía, donde dice que las especies de carpa y trucha arcoíris quedan excluidas del catálogo, incluidas en el catálogo de especies invasoras, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la información que se pasa aquí de que todas las comunidades, nosotros hemos hecho un estudio comparativo de todas las comunidades autónomas españolas, y es verdad que salvo Cataluña, que ha utilizado realmente pues un recurso al catálogo y que ha introducido tal, buena parte de todas las comunidades autónomas, lo digo porque en la dirección de directores, en las reuniones de directores de Madrid, en el Ministerio, se convino que se iba a aplicar la sentencia. ¿Me vais a permitir una cosa? Que estamos otra vez volviendo a lo mismo. Porque hay una interpretación con pasión de la norma y cargar al Gobierno de Aragón como que ha incurrido en una práctica que ataca cuando no es así, porque hemos estado con todos los alcaldes preocupados por el desarrollo socioeconómico y estamos con el cumplimiento de la ley y en favor de que cuanto antes el Ministerio, con el estudio científico necesario, ponga orden en este tema de las especies invasoras en la zona media del Ebro. Como creo que es evidente que las posiciones están bastante alejadas, vamos a empezar a hablar de proyección de futuro. ¿A partir de ahora qué? Por parte del Gobierno de Aragón. ¿Durante este periodo de suspensión cautelar se va a elaborar una norma nueva? No se va a elaborar porque, la suspensión cautelar nos impide, sencillamente, se mantiene el Plan General de Pesca y únicamente para estas especies en lo que se ha producido la suspensión cautelar va a quedar sin efecto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esperemos, y en ello estamos, a que el Ministerio o modifique la ley o saque una reglamentación que realmente ponga orden y clarifique la situación de estas especies invasoras en determinados tramos de ríos, con los estudios del comité científico necesario para realmente adoptar una decisión que clarifique el futuro en masas de agua altamente modificadas como son los embalses españoles. Voy a pedir a todos los intervinientes, por favor, brevedad. Víctor Otal, a partir de ahora, hacia el futuro, ¿qué? Titulares. Afortunadamente, los servicios jurídicos y la voluntad política del Gobierno nacional es muchísimo más favorable y muchísimo más razonable que la que está manifestando José Ramón, a pesar de que le respeto su opinión y entiendo que se debe a sus servicios jurídicos, que están totalmente equivocados. Titulares, por favor. Esperamos que el Gobierno saque la nueva ley que está en marcha lo antes posible y, desde luego, esperamos que en ese momento, porque todos los partidos políticos se han manifestado a favor, excepto Podemos, pero todos los demás tienen una unanimidad absoluta y voluntad de permitir desarrollar nuestro deporte, desarrollar a la economía de estas comarcas desfavorecidas que tuvieron inundadas sus huertas, que puedan vivir de otra cosa y que esto se quede en paz, porque no tiene sentido esta majadería de legislación que tenemos hoy en día. José Luis, brevedad, por favor. En primer lugar, quisiera
estar seguro de que cuando el director general dice interpretación pasional no se refiere al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es el que hace esta interpretación. Estoy convencido que no era ahí lo que él quería decir. Dos, quisiera decir que a nosotros nos gustaría que se cumpliera el reglamento. Claro, quisiéramos que... Claro. Es que a mí... Vamos hacia el futuro. Yo reconozco que soy un poco vehemente. José pero Luis, a mí me han elegido precisamente sin cobrar un duro para que defienda ¿está usted esto. de acuerdo con que estamos a la espera de una legislación nacional que va a clarificar todo esto? Sí. Y que a partir de ahí las comunidades autónomas podrán empezar a organizar la cuestión. Por supuesto. Pues, pero quisiera decir una cosa más. Dígala. Que yo quisiera que se cumpliera el último reglamento ad hoc, o sea, sobre este tema de la Comunidad Europea, que establece, primero, que para que una especie sea incluida en el catálogo de especies invasoras, que en toda Europa no todas las especies exóticas son invasoras y existe la figura de la especie exótica naturalizada, que aquí no, me gustaría que se cumplieran. Primer requisito, que hubiera evidencia científica, no informe o opinión, evidencia científica. Dos, que fuera posible su erradicación. Tres, que aunque fuera posible su erradicación, su coste económico fuera sostenible. Y cuatro, que el impacto socioeconómico sobre el territorio fuera también asumible. Ninguno de los cuatro casos se da aquí para las especies concretas, porque no hablamos de mejillón cebra, que estamos todos de acuerdo, para especies concretas que son introducidas legalmente por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que era el órgano competente estatal en su momento. Y la carpa, que lleva 2000 años y que si fuera tan mala no habría otro pez en los ríos. Creo que es evidente y cualquier persona de la calle lo puede entender. Después de 2000 años, si fuera tan mala no habría otra cosa. Y Víctor Calleja, para terminar. Yo seré muy breve y me referiré al lema de Ebro con Vida, que es conservación a ultranza de nuestro medio natural y de nuestras especies autóctonas. Y después, estudio científico, reglamentación y legislación adecuada a la normativa europea de los embalses y medios artificiales. José Ramón López Pardo, Víctor Otal, José Luis Bruna, Víctor Calleja y Enrique Navarro. A todos, de verdad, gracias. Gracias por esta mesa, de verdad, interesante y apasionante. Y seguimos con más cosas interesantes.